La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de los redimidos y una vez más, bienvenidos al estudio de las parábolas que hemos comenzado. Ya esta es la segunda que vamos a tener como objeto de estudio y nos vamos a centrar en el día de hoy con la parábola del trigo y la cizaña. Estamos en las parábolas del Evangelio de Mateo, así como habíamos mencionado al principio en el video anterior, que hay un grupo de parábolas en Mateo, otro en Marcos y otra en Lucas. Bueno, vamos a proseguir con la parábola del Evangelio de Mateo, capítulo 13, y los versículos número 24 al 30. Vamos a ver entonces en la pantalla. Tenemos que el texto va a ser Mateo 13, 24 al 30, donde se relata la parábola del trigo y la cizaña. El tema, el grupo de parábolas de Mateo 13 tiene que ver con el reino de Dios, y el título lo dejé tal como estaba y aparece en las Sagradas Escrituras: parábola del trigo y la cizaña. Vamos entonces a tomar lectura. Mateo 13, versículo 24 en adelante. Leemos: Les refirió otra parábola diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Refiriéndose a la cizaña. Verso 29. Él les dijo: No sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Este es el relato de la exposición, la primera exposición de la parábola del trigo y la cizaña que el Señor Jesucristo hace mención o menciona ante la gente, pero luego viene la explicación de esta misma parábola y que la encontramos en el versículo 36 al 43, en el mismo capítulo 13. Lo que hace el Señor Jesucristo, como lo podemos ver, Él enseña que este grupo de parábolas es haciendo referencia al reino. Él comienza a comparar, según el versículo número 24 y el número 25. El número 24 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eso es lo que hace el Señor Jesucristo. Utiliza las parábolas para ejemplificar cómo funciona el reino. Y en este sentido, en la parábola del trigo y la cizaña, vamos a observar lo siguiente, como lo vamos a ver en la introducción. Vamos a la pantalla y dice lo siguiente: esta parábola contiene una proyección escatológica como verdad central, en la que el Señor Jesucristo nos deja ver que en la tierra donde vivimos existen dos tipos de hijos espiritualmente hablando: los hijos de Dios y los hijos del diablo. El Señor expone y describe el reino de Dios y su conflicto aparente, dejando en claro que esta verdad se remite al principio de la creación y abarca casi toda la era aión, el siglo presente. La palabra aión en griego quiere decir siglo, puede ser traducido mundo, puede ser traducido era, hasta el presente. O sea que abarca desde la creación hasta el presente. Esta parábola tiene una connotación, como acabamos de leer ahí, una connotación y una verdad central, o mejor dicho, una connotación centrada en la materia de escatología. Escatología es todo aquello que tiene que ver con los últimos tiempos. Escato es último, ¿sí? Y estudio de lo último, del último tiempo. Escatología viene del griego estudiar,
o análisis u objeto de estudio, y escato tiene que ver con lo último. Es el estudio de las últimas cosas o el del último tiempo, etc. La pregunta sería, ¿cuándo comenzaron? ¿O cuándo comienza? ¿O cuándo comenzó? ¿O cuándo va a comenzar los últimos tiempos? Bueno, en los videos anteriores estuvimos viendo que los últimos tiempos comenzaron cuando el Señor Jesucristo inauguró el reino en el cual estamos, su reino. Para eso tienen que ir a la serie del reino, donde yo explico con más detalles acerca del reino. Volvemos a la introducción. Es importante tener en cuenta, como lo ven ahí ustedes, esta parábola contiene una verdad central que está arraigada o tiene como centro en la materia de estudio de escatología, que habla acerca de los tiempos eternos y finales. Escatología mayormente tiene que ver con el estudio de las cosas o de las últimas cosas. O sea que en esta parábola nos vamos a encontrar, como leímos en la introducción, todo un desarrollo escatológico. Esta parábola es una de las más importantes del Nuevo Testamento. Es muy interesante lo que vamos a ver ahora. Vamos al punto número 1. Equivalencias. Y ahora sí tenemos que leer, antes de entrar a describir las equivalencias, Mateo 13:37, que es donde el Señor Jesucristo explica la parábola a sus discípulos. Vamos a leer el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y esto es importante también, no es un dato menor. Del 24 al versículo 30 del capítulo 13, el Señor hace mención de la parábola. Expone el relato. Pero del versículo 36 al 43, lo que hace el Señor Jesucristo es explicarle a los íntimos, a los escogidos, a sus discípulos, aquellos que han sido seleccionados, que son parte del reino, que fueron escogidos por el Señor Jesucristo para salvación. A ellos se refiere y les explica esta parábola. Y vamos a observar la explicación de la parábola. Es una de las pocas, creo que hay dos, si no recuerdo mal, parábolas donde el Señor Jesucristo mismo, el Maestro, explica lo que quiere decir la parábola, describe el contenido. Es esta y hay otra más, que es la parábola del sembrador, que era la que estuvimos viendo anterior a esta. Verso 37, les respondió él y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. La palabra siglo acá es aión, el fin de esta era, de este tiempo, de este sistema de cosas. Y los cosechadores o los segadores, ¿quiénes son? Los ángeles. Eso es importante tener en cuenta. Hasta ahí vamos a ver, el Señor Jesucristo lo que hace es explicarle a los discípulos el contenido de la parábola y describiendo a qué representa cada cosa que es mencionada en esa parábola. Vamos al capítulo 1 nuevamente, lo que acabamos de leer en equivalencia. Yo le puse equivalencia porque el sembrador equivale al Hijo del Hombre, al Señor Jesús, verso 37. El campo equivale al mundo, verso 38, lo vemos nuevamente. El campo es el mundo, dice el Señor Jesucristo. La buena semilla equivale a los hijos del reino. La cizaña, los hijos del malo, verso 38. El enemigo que la sembró es el diablo, equivale al diablo, el verso 39. La cosecha o la siega es el fin. Esto equivale al fin de este tiempo, o, como puse ahí, el juicio final, o la segunda venida de Cristo. Verso 39. Y los cosechadores, o los segadores, son los ángeles. Verso 39. Es interesante darnos cuenta, cuando nosotros nos vamos a los detalles, según lo que expresa y lo que menciona nuestro Señor Jesucristo,
De manera, los discípulos, oyendo atentamente la explicación, y el maestro se toma el tiempo, y es muy importante tener en cuenta las equivalencias, porque esto es lo que determina el propósito de la parábola. Las equivalencias, la ejemplificación, las referencias, es lo que determina el sentido y el propósito de la parábola. Es muy importante analizar, porque los discípulos entendieron exactamente lo mismo y le pidieron explicación porque no lo habían entendido en principio, cuando él expone la parábola, hasta que el Señor la explica. Y es exactamente eso lo mismo que deberíamos hacer nosotros cada vez que nos acercamos a las Escrituras, porque hay contenido en las Sagradas Escrituras que evidentemente tiene su complejidad, pero orando, intercediendo ante nuestro Dios, pidiéndole al Padre en el nombre de Jesús que abra nuestro entendimiento, el Espíritu Santo es el que nos va a asistir y nos va a dar luz para ir comprendiendo y entendiendo el propósito, la enseñanza que el contenido de las Escrituras tiene para cada uno de nosotros. Y vaya que es muy importante. Vamos un poco más adelante. Entonces quedó claro, si no lo repasamos nuevamente, en las equivalencias del punto número 1, cuando el Señor explica a qué hace referencia cada objeto de la parábola. En este caso, el sembrador es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús. El campo es el mundo, no es la iglesia. El campo es el mundo, y eso es muy importante. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. El enemigo que siembra la cizaña es el diablo. La cosecha hace referencia o refiere o es equivalente al fin del siglo, de esta era, de este tiempo, o el juicio final, la segunda venida de Cristo. Y los cosechadores son los ángeles. Ellos son los encargados de ir y recoger el trigo, de recoger el fruto que pertenece a nuestro Dios, a cada uno de aquellos redimidos, aquellos que serán y son y serán salvados. Eso es muy, muy importante. Algo que tenemos que tener en cuenta. Lo voy a decir ahora, seguramente lo vamos a repetir después. La verdad, ¿cuál es el misterio? El Señor está exponiendo acerca de los misterios del reino. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el misterio que encierra esta parábola, la parábola del trigo y la cizaña? ¿Por qué razón debemos hacernos esta pregunta? Fíjense en capítulo 13, versículo 10 y 11. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y observen la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo les dijo, porque a vosotros los es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. O sea, a los de afuera no. A sus íntimos, a los discípulos, sí. Y esto es importante, la palabra misterio. A ustedes les es dado saber, revelar los misterios del reino de los cielos. A los que están fuera, no. A los que están dentro, sí. A los hijos del reino. A los hijos del malo, no. A los hijos del reino. ¿Y cuál sería, en este caso, el misterio en esta parábola del trigo y la cizaña? Bueno, eso lo vamos a develar un poquito más adelante. Ahora vamos al punto número 2. Y el punto número 2 nos va a llevar a dar un pequeño paseo por la historia de la humanidad. Porque es lo que encierra la parábola. Esta parábola, como dijimos al principio, tiene una connotación escatológica y es una verdad que trasciende a través de los tiempos. Y esto nos va a llevar al principio. Vamos a ver, punto número 2, la caída y sus implicancias.
y la palabra implicancias quiere decir lo que ha provocado la caída, las consecuencias, ¿sí? Sería la palabra. Pero me gusta más la caída y sus implicancias, la caída del ser humano, de Adán y Eva. El punto número A. ¿Cuándo este hombre sembró buena semilla en su campo? Según el texto de la parábola del trigo y la cizaña, fíjense en lo que dice, observemos el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y la pregunta, y esto sería muy bueno porque no creo que haya sido cuando el Señor vino a sembrar la semilla, porque esto ya se viene dando acerca de esta verdad central, que es un misterio. Quiere decir que el misterio es lo que el Señor está revelando como misterio para ellos, sus íntimos, aquellos escogidos, sus discípulos, es que en este mundo, desde la caída de Adán, o desde el huerto de Adán y Eva hasta el presente, están los buenos y los malos, los hijos del reino y los hijos del malo. Y viene la historia caminando, trascendiendo a través de los siglos y milenios hasta llegar al presente, y esto se viene dando generación tras generación de buenos y malos. Entonces la pregunta que yo hago, o que surge de lo que estamos leyendo, si vamos a ser puntillosos, sería el verso 24, conforme a lo que relata el Señor Jesucristo, es el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuándo sembró? ¿O cuándo fue que esta semilla germinó y dio fruto acerca de el trigo? ¿Cuándo comenzó? Y esto fue en el principio, Génesis 2:8. Vamos a Génesis capítulo 2 y versículo número 8. Capítulo 2 de Génesis. Yo sé que ustedes son habituales en la lectura de la palabra de Dios, entonces no van a tener mayores dificultades. 2:8, Génesis, dice: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña, en la explicación de la parábola, del versículo 38, 36, 37 y 38 en adelante, comienza a explicar y yo les mostré las equivalencias. El que siembra la buena semilla, ¿quién es? El Hijo del Hombre, el Dios, el Padre, es el que siembra, los hijos del reino, ¿sí? Entonces tenemos que Génesis 2:8, cuando Dios formó, es haber creado, haber sembrado o haber puesto, como dice la parábola, al hombre en el campo del mundo, o sea, en el mundo. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Verso 15, 16 y 17 de Génesis, para redondear aún más. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esto fue lo que sucedió. El trigo equivale y representa a esto. Cuando en el principio Dios creó a Adán y a Eva, estaban ambos en el huerto, en el campo, en el mundo. Esto es el trigo en el campo. Lo tienen en su pantalla. Fíjense, observemos bien, con claridad. Génesis 2:8, el Señor crea el huerto y colocó al hombre en ese huerto. 15, 16, 17 son las consignas y las responsabilidades que Dios colocó a Adán. El trigo equivale y representa a esto, al hombre y la mujer, Adán y Eva. Cuando en el principio Dios creó a Adán y a Eva, estaban ambos en el huerto, o sea, en el campo, o vale decir, en el mundo.
Esto es el trigo en el campo. Eso es lo que quiere decir el Señor Jesús, que había un hombre que tenía un campo y sembró buena semilla en su campo. Hace referencia cuando Dios coloca al ser humano, a su hijo directo, que fue Adán, en el campo. Pero tenemos otro problema, punto B, capítulo 2, punto B, estamos hablando y estamos investigando acerca de la caída y sus implicancias. ¿Cuándo es que apareció la cizaña junto con el trigo en el campo o en el huerto, entiéndase, en el mundo? Seguimos leyendo, Génesis 3, 14 y 15. Y ahora vamos a Génesis 3, 14 y 15, donde enseña: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente suya, de Eva. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar o en el talón, o en la parte baja. ¿Se entiende? Seguimos leyendo. Luego de la expulsión de Adán y Eva del huerto, comenzó a manifestarse la maldad en los seres humanos. Se mostró la cizaña, por primera vez apareció en el campo del mundo, los hijos del malo. Génesis 4:8, un pasaje bien conocido para aquellos que leemos la palabra de Dios. Génesis 4:8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acá tenemos el primer problema de la humanidad, el primer homicidio de la humanidad. Y esto coloca o deja en evidencia el surgimiento de la cizaña en el campo, en el mundo. ¿Se entiende la idea? ¿A qué está refiriéndose el Señor Jesucristo? Por eso yo dije, como hemos visto al principio, que esta parábola tiene una verdad central y que se ve a través de la escatología. La escatología es la doctrina que enseña los acontecimientos a través de los tiempos, tanto del principio eterno como de los tiempos finales eternos. ¿Se entiende? Primera de Juan 3:9. Primera carta de Juan 3:9, y ahí nos vamos a dar cuenta. Fíjense, prestemos atención qué es lo que enseña el apóstol Juan en su carta universal. Primera de Juan 3, 9, 10, 11 y 12. El Señor no retarda su promesa. Perdón, no, estoy mal. Primera de Juan, acá sí. 3, 9 al 12. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál es la diferencia? Juan dice, esta es la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Verso 11, porque este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Verso 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano Abel justas. Presten atención y observemos, y se puede ver con claridad que Juan está haciendo una referencia directa a lo que acabamos de leer en Génesis. El surgimiento de la cizaña en el mundo, en el campo, en el huerto. Está el trigo primero, que es lo que es la secuencia que aparece, la cual explica el Señor Jesucristo que había un hombre que sembró buena semilla en su campo, y después de esto, luego que los hombres durmieron, vino el malo y sembró cizaña, una mala semilla.
Y después, cuando vinieron sus siervos, observaron que estaba creciendo junto con el trigo la cizaña. La cizaña es un arbusto muy similar al principio, que es muy parecido al trigo, pero después que da fruto, después que llega a la madurez para ser cosechado, ahí se da cuenta los que son habituados a la cosecha y que son entendidos en cuanto a la cosecha, en cuanto a la siembra y cosecha, y que tienen conocimiento de los distintos cereales, ellos pueden distinguir claramente qué es trigo y qué es cizaña, o arbusto o yuyo, ¿sí? ¿Se entiende? Parece una espiga muy parecida, muy similar, pero a medida que va creciendo se va observando la diferencia. Entonces, cuando viene el tiempo de la cosecha, se produce la separación por aquellos que están ya habituados y son entendidos en este tipo de procedimientos en el trabajo de agricultura. Pero es importantísimo entender que lo que el Señor Jesucristo explica, y a nosotros nos debe llamar la atención, y también tenemos que poner mucho cuidado cómo Él explica la secuencia. Primero buena semilla, el trigo, y luego aparece que siembra. ¿Cuándo es que aparece la mala semilla en el campo? Bueno, la cizaña aparece en Génesis 3, 14 y 15. Lo que da a entender el pasaje de Génesis es que en ese momento, cuando se produjo el conflicto entre la serpiente, Eva y Adán, eso dio un fruto, y dio lugar a la semilla mala, que fue el comportamiento que dominó gran parte de la humanidad a partir de ese momento hasta el presente, y es por esa razón que surgen, y nosotros podemos ver el comportamiento de diferentes personas, y que el Señor Jesucristo dice, esto será así hasta el fin de este siglo. Los buenos y los malos. Hay dos linajes de seres humanos que corren paralelamente en todo este mundo, circundan todo este planeta, y que solamente eso será así y todo el tiempo será así. Este es el misterio que quiere revelar el Señor Jesucristo, o revela en esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Se dan cuenta que no es un gran misterio? Es un misterio, pero que es revelado. Ahora, ¿por qué razón? La pregunta es ¿por qué razón el Señor entiende que esto es un misterio? Y por eso argumenta en esta parábola el comportamiento de este trigo y esta cizaña, y le da lugar a la explicación, pero esa explicación es tan profunda que los discípulos también los deja impactados. ¿Por qué razón el Señor utiliza la parábola para explicar cómo funciona el reino? Bueno, esto se sabe, que ya lo dije, lo mencioné anteriormente en el video anterior, lo vamos a repetir nuevamente. Esto surge, la parábola del trigo y la cizaña da lugar, o es ocasionado, por lo que preguntó o envió a preguntar por medio de los discípulos Juan el Bautista al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, si Él era el que había de venir o tenían que esperar a otro. ¿Por qué? Porque Juan estaba predicando en el desierto y viene a la ciudad a predicar acerca de el Mesías que vendría, y cuando Él llegara traería el reino. Por eso Él predicaba y proclamaba que el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y será echado en el fuego, y será eso el castigo eterno. Entonces viene, instaura el milenio o el reino, y a partir de ahí los malos son todos expulsados, eliminados, y solamente queda en vigencia el reino de Dios. Los justos son parte de ese reino y los malos nunca más estarán. Pero Juan, ¿qué ve? Resulta que él es apresado, es llevado a la cárcel, es castigado, es azotado, y él ve que la maldad sigue avanzando y sigue progresando, y resulta que él estaba predicando acerca del reino que vendría, y el Mesías, y vendría a traer y a instaurar el reino, y llegó el Mesías, ¿pero qué pasa? Parece que o me equivoqué yo, entendí mal. Entonces envía a preguntarle al Señor Jesucristo por medio de sus discípulos si era Él el que tenía que venir o teníamos que esperar a otro. Eso es lo que no entendía muy bien, porque él observaba de que el Mesías ya estaba y estaba proclamando el reino. Cuando dijo el reino de aquí, el reino de los cielos está entre ustedes, el reino de los cielos se ha acercado, dice Marcos, el Evangelio de Marcos, y Juan estaba en la cárcel y resulta que los malos estaban como si nada.
y que la maldad seguía avanzando. Y entonces Juan tuvo una duda, no duda de la palabra de Dios o de la profecía, sino que tenía duda en sí mismo. Si él estaba seguro de lo que estaba hablando o no, entonces pide una confirmación y el Señor le manda a enviar, por medio de los mismos discípulos que le preguntaron a Juan, les manda la respuesta, le envía la respuesta y les dice que los ojos de los ciegos son abiertos, los mudos hablan, los cojos saltan y caminan, y el reino de los cielos es anunciado, y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces da la confirmación que es positivo, el reino de los cielos sí llegó, él es el Mesías, pero ¿qué pasó? Resulta que el reino de los cielos viene en dos etapas o en dos aspectos diferentes, distintos unos de otros, y da como principio, la primera etapa es un reino de siembra. Y como dice la misma parábola, por eso tenemos que ir a la parábola nuevamente. El versículo capítulo 13, versículo número 28, versículo 29, mejor dicho, y les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Verso 30, dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojos para que se queme, pero recojan el trigo en mi granero. La explicación, y es muy importante, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga lo que dice el Espíritu Santo. Esto es importantísimo, debemos tener en cuenta que hay un proceso en el reino del Señor Jesucristo que ya comenzó, ya fue inaugurado. Ahora estamos en el proceso de siembra. ¿Cuándo culmina esto de la siembra? Cuando regrese por segunda vez. El punto 2, como venimos observando, ¿cuándo es que apareció la cizaña? Bueno, leímos Génesis, es en la caída. A partir de ahí, de la expulsión de Adán y Eva, estamos recopilando el punto 2. Adán y Eva son expulsados del huerto y comenzó a manifestarse la maldad de los seres humanos. Se mostró la cizaña por primera vez, los hijos del malo. Citamos Génesis 4:8, cuando Caín mata a Abel, y una referencia en el Nuevo Testamento directa a Caín y Abel la hace Juan en su primera carta, capítulo 3, versos 9 al 12, y ahí explica Juan, y se remite, a mí me resultó curioso y muy llamativo cómo es que Juan asocia el comportamiento de Caín y Abel, y cómo Juan divide eso que viene, esas dos vertientes de seres humanos, por un lado Abel, los que venimos de Abel, y por el otro lado los que vienen de Caín. Y esas dos vertientes nunca se juntarán, nunca concluirán, sino que son paralelos, nunca se juntan. ¿Por qué? Porque unos son los hijos del reino, los hijos de Dios, y otros son los hijos del malo, los hijos del maligno, del diablo. Es exactamente lo que dice Juan en su carta. ¿Por qué causa y por qué lo mató? Porque Caín era hijo del diablo. En cambio Abel no, era un hijo de Dios directo. Entonces encontramos la asociación, y es exactamente lo que está exponiendo públicamente, pero en este caso en privado, con lujo de detalles, con la explicación, el maestro a sus discípulos. Es apasionante, ¿verdad? Vamos al punto número 3. El propósito de la parábola, de esta parábola del trigo y la cizaña. Podemos leer ahí. A. Revelar a sus escogidos la naturaleza del reino de Dios en este mundo, su extensión, contenido y propósito. Ese es el propósito puntual de esta parábola del trigo y la cizaña. ¿Cuál es? Nuevamente, revelar a sus escogidos la naturaleza del reino de Dios en este mundo, cuál es su naturaleza, la extensión a cuánto abarca, contenido, qué es lo que contiene, y el propósito del reino. Bueno, yo puse esto para darle
para que quede más armonioso en cuanto al juego de palabras, pero el propósito del reino, van a tener que ir, nuevamente lo menciono, a la serie del reino que está en YouTube, que di hace ya un tiempo, porque todo se explica ahí, el propósito, a quién abarca, a quién contiene el reino y demás. Es también revelar la condición del ser humano después de la caída, sus efectos, sus consecuencias y la necesidad de restaurar todas las cosas. Acá tenemos unos versículos para poder leer, pero me detengo, por ejemplo, en el contenido del reino, su extensión, su contenido y propósito. Hay algo que es muy importante, no podemos dejar pasar por alto, en lo que enseña el Señor Jesucristo, en el capítulo 13, versículo número 41. Enviará, 13:41 de Mateo, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. O sea que en su reino, o mejor dicho, su reino, que es este periodo de tiempo, este aión, el siglo presente, y luego viene el siglo venidero, son dos edades, este siglo presente y el siglo venidero. Y eso se ve plasmado en todo el Nuevo Testamento, principalmente o de manera prioritaria en los evangelios de la boca del Señor Jesús. Habla de este siglo presente y el siglo venidero, ¿sí? En este siglo presente se manifestó, ya se inauguró el reino, y lo inauguró el Señor Jesucristo cuando llegó a este mundo por primera vez. A partir de ahí quedó inaugurado el reino, pero cuando finalice este tiempo, esta era, este siglo, vendrá el fin de este tiempo del reino de siembra. Se lleva adelante la cosecha, que es la separación que van a hacer los ángeles de los malos y de los buenos. La cizaña será atada en manojos y echada en el horno para que se queme, y los hijos del reino, el trigo, en el granero de Dios, o sea, en el mismo reino de Dios. ¿Y quiénes son? Fíjense, prestemos atención, porque el verso 41 que acabamos de leer, el reino lo contiene a los dos. En el reino de Dios está todo, por eso es un misterio, ¿sí? Puede sonar un misterio, y realmente es un misterio, pero que el Espíritu Santo da luz para que lo podamos entender aquellos que amamos a nuestro Dios, que es el dueño del reino, que en este reino, en el cual Dios ha creado, conviven, cohabitan los buenos y los malos, el trigo y la cizaña. Durante la era de todo este tiempo, de este siglo, será así hasta que finalice con su segunda venida, se lleva adelante el juicio, se condena a la cizaña, se separa, se la envía al horno para que se queme, entiéndase infierno, castigo, lago de fuego, etc., segunda muerte, y después los hijos del reino a perpetua eternidad. Brillarán como el sol en el reino de mi Padre, dice en este mismo pasaje, pero lo que quería resaltar y destacar es que en el reino de Dios, en el presente y desde Adán hasta hoy, las dos vertientes conviven, cohabitan. A esto será así hasta que Cristo regrese por segunda vez. Solamente quería hacer esa salvedad. Vamos a buscar Mateo 18:11. Mateo 18:11 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y estamos viendo acá los efectos de la caída. Es también revelar la condición del ser humano después de la caída de Adán y Eva, sus efectos, sus consecuencias y la necesidad de restaurar todas las cosas. Y acá en Mateo 18:11 leemos claramente: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. No es los que se habían perdido, ¿sí? Sino lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? Bueno, entre otras cosas, lo que se perdió es el carácter santo del ser humano, lo que se perdió es la comunicación, esa convivencia directa que había con Adán y Dios el Padre en el huerto. Eso se rompió, esa comunión se rompió, y eso fue lo que se perdió. Lo que el Señor Jesucristo hace en este tiempo cuando vino a este mundo, por primera vez a morir en la cruz, Pablo nos enseña y nos explica que Él vino a reconciliar, que es lo que se había perdido, esa convivencia y esa comunión con Dios.
Lo que Cristo hace en primera medida, en primer lugar, es restaurar la comunión que se rompió en el huerto, con Adán, con Eva, por causa de la caída. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace en su primera venida es restaurar y viene a salvar y a buscar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Vamos al Evangelio de Lucas, después de Marcos. 19, versículo número 10, 19:10. Solamente para darle cuerpo a lo que estamos diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 8:18, observemos lo que Pablo nos enseña en su carta a los Romanos 8:18, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Verso 19, 20 y 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es asombroso como Pablo captó inmediatamente la idea y el propósito del reino en este mundo. ¿Qué es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo? Como lo leímos en Mateo y en Lucas. Y Pablo, fíjense en cómo, observemos cómo Pablo se explaya en este concepto y cómo él asocia una cosa y la otra, que la creación a una gime con dolores de parto, pero acá en el verso 21... porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿Por causa de qué? La creación está bajo corrupción, pero no porque la tierra o la creación lo haya decidido por sí misma, sino por causa del hombre, por causa de la caída, por causa del pecado. Esto desvirtuó el carácter santo de todo lo que había sido creado en el principio, hasta que después Adán y Eva procedieron, como ya sabemos que sucedió, y hemos leído y citado el texto, que dio lugar a partir de ahí el surgimiento del nacimiento de la cizaña. Y Pablo, que dice acá, nos enseña de que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea que en el mismo momento que este siglo termine y concluya, se produce la separación del trigo por un lado y la cizaña por el otro, y a partir de ahí da lugar el siglo venidero, y todo será restaurado, como dice el libro de Apocalipsis de Juan, que habrá cielo nuevo, tierra nueva y un lugar. Todo no es que va a crear otra, yo no creo que él vaya a crear otro planeta, sino que esto mismo será regenerado, porque es lo que dice Pablo acá. El apóstol en la carta a los Romanos dice: a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, el anhelo de la creación, el anhelo ardiente, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Y esto es muy importante. La creación juntamente con nosotros, los seres humanos y los hijos del reino, todo nuevo, hecho de otra manera. Como explica también en la carta a los Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos restaurados, todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Se entiende? Y último, Efesios 2:1. Es un pasaje muy conocido también de nuestro hermano Pablo, Efesios 2, carta a los Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. De eso nos rescató el Señor Jesús, de ese problema, de ese conflicto, de esa caída en la cual todos estábamos involucrados, sin excepción.
el total de los seres vivientes del planeta, y puntualmente el género humano, todo iba una gran masa hacia la condenación eterna, pero le plació al Padre de esa gran masa salvar a los creyentes por la locura de la predicación a aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Vamos a avanzar un poquito más adelante. 3b. El propósito de la parábola. Continuamos viendo el propósito de la parábola. Los siervos del padre de familia le sugirieron arrancar la cizaña, pero ¿qué respondió el padre de familia? Dijo que no. A ver, podemos ver, volvemos nuevamente, Mateo 13 y versículo 29 y 30. 29 y 30 dice, y les dijo, los siervos, el 28 le dice, un enemigo ha hecho esto, y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos a la cizaña? Y él respondió, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Y es interesante esto, ¿eh? Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro, ¿hasta cuándo? Hasta que venga el tiempo de la cosecha, y al tiempo de la cosecha yo diré a los segadores, a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Continuamos leyendo. El Señor revela un misterio, que tanto los hijos del reino como los hijos del malo, la cizaña y el trigo, seguirán existiendo juntos en esta era, en este siglo, hasta su segunda venida. Ese es el misterio revelado. Ya lo dije hace un momento, de que es un misterio que parece medio complejo de entender, pero es muy simple, pero al mismo tiempo es complejo. No sé si observaron o pudieron darse cuenta. El misterio es que tanto lo uno como lo otro seguirán estando juntos en este mundo, en este planeta. ¿Hasta cuándo? Hasta que regrese el Señor Jesús la segunda vez. Se produce la separación por medio del juicio y a partir de ahí dará comienzo la eternidad o el siglo venidero, que es lo mismo escatológicamente hablando. Punto número 4. Pasamos al siguiente encabezado. Como vemos en el capítulo 4, en el encabezado número 4, el desarrollo escatológico, que es lo que aparece en la parábola. El desarrollo es la forma, el proceso que se va a ir dando, o que se está dando, se está llevando a cabo adelante. El punto A dice, desde la primera venida del Señor Jesús y hasta la segunda venida, en este lapso de tiempo, desde que vino la primera vez a morir en la cruz y hasta su regreso, corresponde a la parte de siembra del reino. A la parte de siembra del reino. Algunos deben estar preguntando cómo es eso, porque si él sembró en Génesis al hombre, y a partir de ahí, yo dije que viene generándose estas dos vertientes, tanto los hijos de Dios, del reino, y los hijos del malo, del diablo. Lo que él vino a hacer en la parte de siembra del reino, como lo podemos ver acá en este encabezado número 4, corresponde a la inauguración del reino. Tal vez no me expresé bien, pero en realidad corresponde a la inauguración de este reino. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo, he aquí el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. Aquí el reino de los cielos está entre vosotros. Bueno, hacía referencia a su propia persona, dando a entender como que Él es el que representa el reino. Yo entiendo personalmente que Él es el reino. Donde está el Señor Jesucristo está el reino. Nosotros tenemos el reino en nuestro corazón. Es un reino espiritual, no es un reino literal, como expliqué en la serie del reino, o el reino como es el reino del Reino Unido de Gran Bretaña, o el reino de España. No es así. No consiste así de esa manera el reino de Dios. Es un reino espiritual que se lleva a cabo en el corazón de los redimidos y todos aquellos que somos parte del reino. Lo que quiere decir acá, lo que quiere decir el texto, el encabezado que tenemos acá, el número 4, que desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su regreso por segunda vez a este mundo, a esto se lo entiende y se lo llama el proceso de siembra del reino, que Él vino a sembrar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, la palabra del reino de Dios.
A eso puntualmente se refiere, pero en cuanto a la creación o a que está sembrándose o que se viene sembrando, o que se sembró, mejor dicho, los hijos del reino y los hijos del malo, la cizaña, eso sucedió desde el principio. Lo que está sucediendo acá es que el Señor vino a restaurar, como leímos los versículos, recuerdan, del reino, a restaurar el reino caído por causa de la desobediencia del hombre. A partir de ahí, en su primera venida, el Señor comienza a restaurar el reino, en lo que se entiende como también la siembra del reino. Y vendrá la cosecha final, obviamente. Continuamos leyendo el encabezado número 4. Leímos entonces que desde la primera venida del Señor Jesús hasta la segunda, su regreso que estamos esperando, eso comprende la siembra del reino. En el momento de su manifestación gloriosa, el Señor Jesús establecerá el juicio final. Es el fin de esta era, de este siglo, de este tiempo. Aion, eso es una palabra que está escrita en griego, aion, que es lo que puse anteriormente en uno de los encabezados anteriores, acerca de lo que significa esta palabrita aion, ¿sí? Que tiene que ver con el tiempo. Es un tiempo prolongado, pero que concluirá. También se entiende como tiempo eterno, o la eternidad del tiempo. Es una palabra muy compleja, muy curiosa, esta palabrita aion. Mateo 13:40, con respecto a lo que estamos leyendo, lo podemos leer, damos lectura a Mateo 13:40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Este pequeño versículo que el Señor nos explica acá a los discípulos primero, y por ende a nosotros también, de manera que como se arranca la cizaña, se extrae la cizaña, y se quema en el fuego, juicio, sentencia final, eso es lo que quiere decir. Se arranca, es un procedimiento, se separa, se establece un juicio. ¿Cuándo? En el fin de este siglo, de este tiempo, de esta era. Acá tenemos entonces que Mateo 13:40 hace mención de un juicio. Este es el juicio final. Va a haber un juicio para toda carne. Todos vamos a estar en ese juicio, absolutamente todos. Tal vez algunos tienen algún problema para comprenderlo ahora, porque hay ideologías en cuanto a la escatología que tal vez no lo entiende así. Y esto puede causar controversias, pero lo que dice el texto es simple y es sencillo y se entiende claramente. Que cuando el Señor regrese, se entiende como que eso va a ser el juicio en su segunda venida. Va a ser un día de juicio y castigo para unos, pero para otros va a ser un día de redención y de restauración definitiva y para siempre, camino a la eternidad en su presencia. Es un día para unos espantoso y terrible, y para otros es un día de gloria, como lo que leímos recién en la carta a Romanos que escribe nuestro hermano Pablo. Eso va a ser así ese día, un día de tinieblas y de oscuridad y tenebroso y pavoroso para unos, y para gloria eterna, maravilloso y asombroso será para todos nosotros, aquellos que esperamos su venida, su regreso. ¿Se entiende? Vamos un poquito más adelante. Estamos en el final. El punto número 4, desarrollo escatológico. Recuerden que, como leímos recién, el Señor viene ese día y arranca la cizaña. La ata en manojos y al fuego. Castigo eterno. Segunda muerte. Y otros accedemos al reino. Punto B. Jesús en su segunda venida, enviará a sus ángeles a recoger de su reino, de este mundo, de este campo, a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Mateo 13:41 al 43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto será un día glorioso. ¿Se da cuenta? Acá en el mismo texto aparece: unos serán echados en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Horrible. Un día espantoso. Pero para otros, los justos resplandecerán como el sol
en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Mateo 7:21. Vamos un poquito más atrás. Mateo 7:21, mismo evangelio, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Esto es terrible. Esto debemos entender, de que hay gente, como ellos mismos se catalogan, se clasifican. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Se entiende? Milagros, liberaciones, profecías. Es un tiempo de confusión el que estamos viviendo hoy. Y esto va a ser así, va a seguir aumentando hasta la venida del Señor Jesucristo, hasta su segunda venida. Y esto va a ser horrible para muchos, que creen que están haciendo las cosas bien, o ellos mismos se creen que todo está bien, pero en el fin de los tiempos esto no va a ser así. Eso va a ser horrible. Romanos 2:5. Ahí tenemos una alusión al juicio. La carta a los Romanos capítulo 2. En la carta a los Romanos capítulo 2, el apóstol Pablo hace mención acerca de este juicio que viene. Y es interesantísimo. Nosotros lo estudiamos en la iglesia. Yo di la carta a los Romanos capítulo por capítulo. Muy bueno, la verdad que es una bendición. Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el juicio al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Acá lo que está citando el apóstol Pablo es que en este juicio, como lo podemos ver, a unos dice para ira y enojo, a otros para justicia, y a los que obedecen la justicia y obedecen a la verdad, a esos se les establecerá justicia, pero a otros ira. Y acá dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primero y también al griego, pero gloria y honra y paz para todo lo que hace lo bueno, al judío primero y también al griego, porque para Dios no hay acepción de persona. ¿Qué quiere decir? Que en ese mismo día, en ese mismo momento, de manera simultánea, tanto los hijos del reino como los hijos del malo estarán en ese juicio. ¿Se entiende a qué se está refiriendo Pablo? No es que para unos primero un juicio y después para otro juicio otro día. No, es simultáneamente. En ese mismo lugar, en ese mismo tiempo y espacio, se llevará a cabo este juicio. Bueno, tenemos varios textos más. En Primera Tesalonicense, muy conocido por cierto, por muchos de nuestros hermanos. Vamos a ver si logramos poder leer Primera Tesalonicenses 4:15. Es una carta muy conocida. Dice: por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. No dice siempre en el cielo, con el Señor. Dice siempre con el Señor. No importa el lugar, lo importante es estar con Él. Y acá lo que dice está en conexión y vinculación directa con lo que acabamos de leer en la carta a los Romanos, que es también lo mismo que dice la parábola del trigo y la cizaña. Todo sucederá ese mismo día. Todo sucederá ese mismo día. Segunda Tesalonicenses 2.
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, y nuestra reunión con Él, lo mismo que dice, y seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, nuestra reunión con Él es exactamente el mismo evento, que no se deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Segunda de Pedro, otra carta más. Vamos a ver, y ya estamos terminando con esto. Santiago, Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Estos son los pasajes del juicio, los que estamos leyendo. 3, 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es el mismo día, es el mismo tiempo y espacio de este acontecimiento. Y por último, Judas 14. Judas antes de Apocalipsis. Judas, versículo 14, 15 y 16 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Fíjense, observemos cómo cada pasaje del juicio que acabamos de leer concuerda, tiene una estrecha relación una cosa con la otra. No hay separación, sino que todo se está haciendo referencia al mismo evento. Por último, para terminar, tendríamos que volver a lo que explica el Señor Jesucristo en la parábola del trigo y la cizaña. Para concluir, debemos tener en claro que, según el Señor Jesucristo, el hombre el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Dios, el Señor Jesucristo. Los hijos del reino, la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del malo, el enemigo que la sembró es el diablo, la cosecha es el fin de este siglo, de este tiempo, de esta era, los cosechadores son los ángeles, tal como lo dice también la primera carta tesalonicense, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, a eso se refiere. Y entonces entendemos que de manera, como dice acá, por ejemplo, el fin del siglo, la siega, la cosecha es el fin del siglo, el fin de esta era, y los que cosechan son los ángeles, ni más ni menos. Entendemos entonces de manera profética que esta parábola tiene que ver estrechamente con el reino, la inauguración del reino, y esta parábola también, como dijimos, tiene un precedente que es una verdad central, de la cual describe el evento escatológico, y que aquel hombre que sembró la buena semilla es en el principio, nos remontamos al principio, donde después surgió la cizaña con Caín, el primer homicidio, se comenzó a manifestar la maldad en los seres humanos, y así ha sido los malos y los buenos, dice el Señor Jesucristo, hasta el presente, y será así hasta su regreso, su segunda venida, donde se establecerá un juicio, vendrá la separación por medio de los ángeles, se tomará la cizaña, se la arrancará, se la atará y se le echará al fuego. Ese será el juicio eterno, el castigo eterno, y a la buena semilla, a los hijos del reino, al reino del Padre, y ahí brillarán como el sol en el reino, y brillaremos como el sol en el reino de su Padre. Esto es todo con respecto a la parábola del trigo y la cizaña. Espero que haya sido de bendición, y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, de aquellos que aman y esperan su venida. Será hasta la próxima parábola, si el Señor lo permite.